Y un día me llamaron del colegio, su hija se ha caído o está mal. Y yo llegué y la llevé al hospital, todavía llegó con vida, pero ya tenía muerte cerebral porque ya no respiraba. Entonces no se murió por el tema del corazón, sino por falta de oxígeno. Sin embargo, hablé a la gente de la prefectura en la plaza, que salga la gente, por si acaso. Yo me quedé con 6 personas adentro y claro, empezaron a tirar piedras. Felizmente ya no había el personal. Yo jamás me pensé que le iban a incendiar la puerta, iban a incendiar la prefectura. Hago que mi esposa salga del país y después yo salgo del país. Estaban detrás de mí, ¿no? Como para agarrarme y que mejor si me podían tomar preso igual que a Leopoldo, porque esa era la intención de Evo Morales, porque yo le di duras la campaña, ¿no? Usted que él no tenía hijos, una hija que tenía abandonada, le dijo a García Linera, el Manfred quiere venir, su mamá se está muriendo, entonces mira cómo no va a poder venir. Bueno, si quiere que venga vestido de chola. La media luna lo que quería era el progreso del país, ya no quería confrontación. Yo me sumo a la media luna. Y la media luna era justamente la cabeza del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas. Y me abandonan. Me dijeron, su hija chocaba, bajé yo y yo la llevé al hospital y falleció también ella, porque no salió la bolsa y era un vehículo casi nuevo y no entiendo por qué no salió la bolsa y con el volante. Bueno, para Evo Morales que lo vean como un expresidente ya. Entonces yo le diría, debería dar un paso al costado y no siga induciendo a la confrontación, al derramamiento de sangre de la población. En Refresco celebramos la diversidad de pensamientos. Al compartir sus historias de vida, nuestros invitados nos ofrecen una ventana a su mundo interior. Sus opiniones son producto de sus experiencias únicas y no necesariamente representan nuestra postura como Refresco. Soy Luan Ortiz y bienvenidos a Refresco Podcast, donde nosotros conocemos a la persona detrás del personaje. Antes de comenzar con esta entrevista, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y ahora ya en Spotify, al fin. Bienvenido. Bueno, mejor dicho, gracias por recibirnos. No, gracias, Luan. Más bien, bienvenido aquí a Cochabamba. Sé que has venido ya varias veces. Me has contado que inclusive has venido a bailar en algunos carnavales. Sí. Un gusto que estés en Cochabamba. Debí sentir un hermoso clima aquí en nuestra ciudad, que es algo lindo que tiene Cochabamba. Y bueno, en realidad, sé que habéis tenido todo un equipo de trabajo, ¿no? Sí, sí. Te he visto alguna vez en alguna entrevista, pero me agrada que sea un equipo totalmente profesional. Gracias, muchas gracias, Manfred. Coméntenos, bueno, para comentarle un poquito cómo va la entrevista, es cronológica. Entonces vamos desde los primeros recuerdos de usted. Primero me gustaría que se presente. ¿Quién es Manfred Reyes Villa? Bueno, Manfred Reyes Villa, soy un ciudadano que hoy está trabajando por Cochabamba. He tenido el honor de trabajar, esta es la 5ª vez que soy alcalde de esta ciudad. He tenido el honor también de ser el prefecto o gobernador del departamento de Cochabamba y trabajar por nuestra Cochabamba, pero esa es la actualidad, ¿no es cierto? Y si hablamos cronológicamente, como me dices, desde la niñez, te cuento que yo he nacido en La Paz, he vivido en un barrio que me encanta, que desde chico, porque he vivido allá, era San Pedro. Me acuerdo que habían siempre la fiesta de San Pedro y me encantaba de niño estar ahí correteando. ¿A qué edad es que se viene a Cochabamba? Bueno, pero primero, yo he venido varias veces porque mi papá era militar, Okay. Sus destinos militares. Pero yo nací en La Paz, he crecido, digamos, hasta los 6 años en la ciudad de La Paz. Y a partir de ahí, a mi papá lo destinaron al Brasil. Okay. Él hizo la escuela de guerra en el Brasil. O sea, imagínate, eran 4 años, o sea, 6, 7, 8, 9, hasta los 9 años yo viví en el Brasil. O sea, que aprendí a leer y escribir en portugués. No sabía leer y escribir en español. Okay. Y vine acá, a 4º de primaria más o menos, a aprender a leer y escribir, y entré al colegio Don Bosco. Yo me acuerdo que mi profesor, como yo no sabía leer en español, leía en portugués, Eneauchiu, el Chiu, todo lo que... Entonces él me hacía leer la lista de mi curso a mí.
Entonces, mira, yo en 2 días ya ni leía la lista de mi curso, ya sabía Ávila, Ver, Candia, Cuellar, Ardoy, Echeverría. Ahorita te digo toda la lista de mi curso de cuarto de primaria. Entonces aprendí a esa edad a leer y escribir en español. Estuve en Cochabamba con mi papá, que estuvo destinado unos 2 años. Después yo era un chico bien travieso, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Qué eran sus travesuras? No hacía, ¿no? Yo, mira, a tan corta edad, cuarto de primaria, andaba por toda la ciudad de Cochabamba, me gustaba ir a la cancha, a pasear en mi bicicleta. Tenía unos amigos que los conocía por ahí, y antes en la zona de Tupurahí había una tipo torrentera, y usaban unas tablas y bajábamos, en época de lluvias, bajaba una torrentera y nosotros en las tablas. Travieso, imagínate, ahora yo pienso, me podía haber ahogado ahí o tanta. Claro. Entonces, después de Cochabamba nos fuimos a Viacha, lo destinaron a Viacha, varios destinos, estaba en todos los destinos de mi papá, y a mí me encantaba siempre, es decir, las Fuerzas Armadas. Justo esa era una pregunta que quería hacerle. ¿Cómo ha sido crecer con un papá militar y con tanto cambio constante de lugares? Y por eso he estado en tantos colegios. He estado, por ejemplo, en La Paz, he estado en el Instituto Americano, después he estado en el Boliviano Israelita, he estado en el San Marcos, he estado en el Colegio Don Bosco, he estado en el Colegio de Yacimientos Petrolíferos de Camiri, en uno de los destinos, en una época muy dura, es decir, el año 67, cuando yo tendría pues unos 10 años más o menos. Yo me acuerdo que hubieron las guerrillas, el 67, y mi papá tenía el grado de mayor, era el jefe de operaciones. Entonces, un día lo llaman a mi papá y le dicen, ha habido no sé qué problema, ha habido 2 muertos en Choreti. Entonces, vaya, él fue con una escuadra tiene 9 soldados. Entonces él fue y no volvió, no volvía. Entonces, y comunican que había grupos armados, ¿no es cierto? Entonces descubren ahí que era una guerrilla armada. Y empiezan a mandar, digamos, más refuerzos, me acuerdo, nunca me olvido, de niño. Y mientras iba prosperando esa guerrilla, el 67, llegaban soldados de diferentes unidades del país, y a nosotros nos amenazaban que iban a entrarse a la casa de los militares, y nos llevaron a entrenar. Imagínate, yo de 10 años, nos entrenaban a disparar y a prepararnos. A los 10 años ya. A los 10 años, wow. Sí. Y a los otros hijos de los militares igual, ¿no es cierto? Entonces, pero además de eso, justo al frente era el círculo militar, y ahí llegaban soldados en jeeps, esos descubiertos que había, llegaban como quintales así, soldados muertos. Wow. Y nosotros habían contratado, seguramente el ejército contrató, unos cajones ataúdes, estaban en todas las paredes. Wow, y nosotros agarrábamos los hijos de los militares, porque todos los soldados estaban afuera en las guerrillas, y nosotros los metíamos a los soldados, a los muertos, soldaditos, a los cajones, y hablaban a sus parientes y las cholitas buscando a sus hijos, a sus seres queridos. Entonces era una situación crítica la que se vivió ese tiempo. Yo viví ese tiempo, que ojalá que nunca más vuelva a Bolivia. Y fue pues una intervención foránea, ¿no es cierto?, aquella guerrilla, y donde murieron tenientes, oficiales, un montón de gente. Mi padre, imagínate, después de 3 meses, me acuerdo que llegó una noche, retornó, y ahí está en el diario del Che, que dejó pasar a una patrulla, y ahí estaba mi papá, que dispararon y tuvieron que salir de la patrulla y monte adentro. Yo me acuerdo cómo llegaron a pie en tantos días. Mi padre llegó lleno de espinas, era barba y lleno de espinas su cara. Entonces, con mi mamá le cortábamos primero los pelos y para sacar las espinas de su cara.
O sea, fue una situación crítica la que viví. Dura, y por eso dura. me encantaba y siempre dije yo, algún día voy a ser militar. Y como que he llegado, cuando tenía yo más o menos 16 años iba a cumplir, entré a la premilitar y fui premilitar porque me encantaba. En las Fuerzas Armadas siempre. ¿Qué era lo que les llamaba la atención de todo el ámbito militar? Porque he vivido en todos los cuarteles. Cuando mi papá estaba en los cuarteles, yo vivía como soldados, veía la instrucción que pasaban, me encantaban. Yo dije, yo también algún día quiero ser militar. Okay. Y como que llegó el momento, en el colegio yo quería adelantarme y entrar al liceo militar. Entonces yo le dije a mi papá, quiero entrar al liceo militar en Sucre para hacer el bachillerato. Ahí haces tu segundo medio, tercero medio, cuarto medio y sales bachiller del liceo militar. Entonces, mi papá me dijo, ok, perfecto, vas a ir al liceo militar, prepárate. Y me preparé, dimos examen, hice absolutamente todo, me admitieron. Y el día que yo me iba de La Paz, me acuerdo, todavía había ferrobús, iba a viajar hacia Sucre. Entonces estaba en La Paz, iba a venir primero a Cochabamba para luego irme a Sucre. En ese viaje íbamos a hacer un viaje por tierra a Sucre desde Cochabamba, La Paz, ferrobús, de aquí de Cochabamba a Sucre. Y a última hora, cuando ya estábamos, mi papá llama, le dijo a mi mamá, ya no va a ir Manfred al liceo. Y yo no entendía por qué. Dije, no, ¿cómo no voy a ir? No, no vas a ir. Tu papá dice que no vas a ir. Entonces, antes de que me expliquen de por qué no iba a ir, yo estaba renegando tanto que agarré y me fui de mi casa. O sea, dije, no, yo me voy de mi casa, no es posible. Y me fui, me acuerdo que me fui toda una semana. ¿A dónde? Me fui a Copacabana, ¿no es cierto? Me fui a Copacabana ahí y justo daba la época de que la gente va en las fiestas de Copacabana, la gente va caminando hasta Copacabana. Claro. Y fue la primera vez que yo fui caminando y llegamos en 3 días caminando y me quedé otros 4 días allá. Y claro, no tenía recursos, me invitaban los amigos, qué sé yo. Entonces tuve que volver a mi casa porque me buscaban por todo lado. Y volví y ahí mi papá me explicó y me dijo, el problema es que a ti tanto te gusta la carrera militar que cuando vayas al liceo te vas a aburrir y la mayoría de los que entran al liceo militar ya no continúan la carrera militar, son muy pocos. O sea, vas a salir de allá bachiller, pero ya no vas a ser militar. Entonces entendí como que llegó el momento y entré al colegio militar y estuve 5 años en el colegio militar. ¿Era como se lo esperaba? Sí, como yo esperaba. ¿Cómo era eso? Aunque mi papá me dijo, mira, si entras al colegio militar, tienes que salir, tienes que egresar, aquí no vas a desertar. Y claro, mi mamá, al contrario, cada fin de semana que salía de Franco, que le llamamos, decía, salte, ¿cómo? Tan abusivos que son, lo que te hacen. Yo decía, no, me acordaba de mi papá y decía, no, voy a aguantar y voy a estar los 5 años. Y como que me encantaba la carrera militar y estuve 5 años en el colegio militar y salí subteniente. Y obviamente estuve igual en diferentes destinos, la policía militar, primera. Yo hice guardia, antes la policía militar hacía guardia en la residencia presidencial. O sea, ahí yo hacía guardia en la residencia presidencial con Lidia Gayler, con Guevara, con todos los presidentes. Okay. Y ahí yo aprendí bastante de política y me empezó a gustar la política porque siempre hablaba mientras lo esperaban al presidente, porque yo hacía seguridad en la residencia. Entonces llegaba algún ministro, llegaba alguna gente y yo decía, por favor, espere, pase. Y mientras lo esperaban a la presidenta o al presidente, yo hablaba con ellos, ¿no es cierto? Conversaba, claro, y aprendía bastante de la lógica política. ¿Cuáles eran estas enseñanzas que usted puede rescatar hasta el día de hoy? De todo cómo se manejaba el país, ¿no es cierto? Cómo manejaba cada uno el país. ¿Tenían formas distintas, claro, enfoques totalmente distintos? Diferentes, ¿no? Porque después también hemos trabajado con General Banzer, que era presidente también, con gobiernos, digamos, que no han sido democráticos y democráticos. Entonces he aprendido ahí una lógica, he visto personalidades también pasar por el gobierno y me empezó a gustar la política y dije, mira, el manejo del país.
realmente una época bien importante de mi vida en la ciudad de La Paz, hasta que dije un día, bueno, voy a hacer política, voy a ir primero a la escuela de armas, por ahí no me vaya bien en la política o no me guste, entonces prefiero hacer la escuela de armas para luego volver, retornar al ejército y seguir adelante. Entonces hice la escuela de armas y luego tuve una hija que era enferma del corazón y tuve que ir hasta los Estados Unidos para que la operen. Tuve la suerte que me destinaron de adjunto militar a los Estados Unidos, entonces estuve de adjunto militar en los Estados Unidos, allá la operaron unas 3 veces, 3 operaciones, porque ella tiene una malformación en el corazón. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, porque usted se me está adelantando. Sí, como me has dicho. No, está perfecto, pero no me ha contado cómo ha sido que usted conoció a su esposa. Esa parte. ¿En qué momento? Claro, si llevan más de 40 años de casados. Claro, es una historia que es digna de ser contada. Pero un día ella vivía en Irpavi, si conoces La Paz. Sí, sí. La parte de atrás del colegio militar es la zona de Irpavi, Calacoto, Irpavi. Entonces un día yo fui a pasar instrucción a Alto Irpavi. ¿Esto mientras estaba en la escuela militar? Mientras estaba en el colegio militar. Ok. Fui a pasar instrucción a Alto Irpavi. Entonces estamos pasando y veo 2 chicas ahí simpáticas y yo me acerco, ¿no? Entonces yo era cadete del colegio militar, me acerco y les hablo, ¿qué hacen aquí? Sí, vivimos aquí abajo. Y me dijeron, bueno, entonces yo le dije, me acuerdo, un viernes. Y dije, como voy a salir el fin de semana, dije, ¿te puedo visitar el sábado, el domingo? No, me dice, porque yo trabajo, estoy haciendo propaganda para los cigarros Marlboro. Okay. Me acuerdo de esa vez. ¿Y dónde va a ser? En el Prado. ¿Y cuándo va a ser el domingo? Ya, entonces te voy a ver el domingo en el Prado. Entonces yo salí con uniforme el domingo en el Prado y estaba en un auto yo dando vueltas, en el auto de mi papá, me acuerdo, estaba dando vueltas y la vi ahí con su vestimenta de Marlboro. Y paré y me regaló cigarros y le dije, dame una vuelta. No, es que tengo que estar aquí toda la mañana, entonces yo te recojo. ¿A qué hora terminas? A mediodía, o sea. Y bueno, y a mediodía la recogí, y ahí la conocí, bueno. Y ahí fue donde encontré a mi esposa, digamos. ¿Cuál fue el momento en que hizo decidir que era su esposa o que se dio cuenta de que ya iba a ser su esposa? Bueno, lo que más me gustaba era el color de sus ojos azules y ella fue la reina de infantería del colegio militar. Entonces, bueno, yo ya estaba para ir al último año del colegio militar, ya 5º año. Y me acuerdo que su hermano entró al colegio militar ese año, pero además sus papás habían conocido a mis papás. Okay. Y porque yo vivía también en Irpavi. Entonces, ahí me dijeron mis papás, ¿con quién estás saliendo? Con Patricia. Patricia, la hija de Raquel, sí. Pero son unos amigos, bueno. Entonces yo, en el último año del colegio militar, la conocía y a veces yo chorreaba. Chorrear quiere decir que me escapaba del colegio militar a verla, ¿no es cierto? Entonces, a cierta hora iba a verla, me hacía cubrir con mis amigos cadetes y yo iba a verla. Y como ya era después último año, entonces trataba de ir a verla más seguido hasta que ya, antes de egresar del colegio militar, ya más o menos antes de cumplir 21 años, ya yo me casé con ella. Nos casamos. Había los bolivarianos nos dieron unos 3 meses nos sacaron del colegio militar porque alojaron a la gente que vino de todos los países a los Juegos Bolivarianos, y en esos 3 meses aprovechamos y nos casamos. Pero yo te cuento algo más que no debía contarte tal vez. Es que era prohibido casarse inclusive de subteniente y de teniente. ¿Por qué? ¿Porque estaban en la misma escuela? ¿O por qué? No, porque antes en el grado de subteniente y teniente no te podías casar. Tenías que ser capitán para casarte. Okay. Entonces yo quería casarme, y lo peor de todo, que el que castigaba a los que se casaban era mi papá, porque estaba en departamento primero.
Ay. Entonces mi papá me dijo, mira, si tú te casas, yo te voy a castigar. Y te voy a castigar porque se pierde un año de antigüedad. Entonces, por más que seas mi hijo, no te vas a librar, ¿ok? Y mi suegra era bien amiga del comandante de ejército y del ministro de defensa de esa época. Entonces me acuerdo que mi suegra me dijo, no te preocupes, yo voy a invitarlos a tu matrimonio, al comandante de ejército, al ministro de defensa y a todo el mundo. Cosa que le van a decir a tu papá. Y el día del matrimonio fue matrimonio obviamente civil, por lo civil, porque ya no podía casarme por religioso. Porque imagínate, todo el mundo se hubiera enterado. Y días antes del matrimonio, el comandante de ejército lo llamó a mi papá, por si acaso voy a estar en el matrimonio de tu hijo, le dijo. Ah, sí. Entonces, como que fue un matrimonio, y ya no me castigó porque estaba ahí Más el bien. comandante de ejército y el ministro de defensa. Entonces, fue así el matrimonio, y cuando era más o menos teniente yo, ya destinado aquí en la Escuela de Armas en Cochabamba, ya me casé por la iglesia, en una iglesia de Cochabamba. Tenía un amigo cura y nos casó ya con mis 3 hijas mujeres. Ok. Y aquí ya es donde empieza esta historia que usted me comentaba sobre su hija que tenía la... Claro, tenía un problema ella y bueno, yo fui y allá la operaron. ¿Qué problema era? Es una transposición de grandes vasos. Ella era Blue Baby, le decían, ¿no es cierto? ¿Cómo viene a ser esto? Y era niña azul, ¿no es cierto? Sus manos azul era una malformación de los vasos del corazón, y como que la operaron en Houston, el mejor lugar. Tuvo 2 operaciones muy bien y nos vinimos a Cochabamba, ella estaba muy bien. Y un día me llamaron del colegio, su hija se ha caído o está mal. Y hasta que yo llegué al colegio, al Carachipampa, imagínate que es hacia Quillacollo, en los colegios americanos no los tocan, podían haber llamado, Entonces yo llegué y la llevé al hospital, al Seton, que era el más cerca. Todavía llegó con vida, pero ya tenía muerte cerebral porque ya no respiraba. Entonces no se murió por el tema del corazón, sino por falta de oxígeno. Si lo hubieran atendido ese rato, seguramente podía haber sido ella salvada. Entonces, cuando a usted lo llaman y le informan sobre este suceso, ¿qué pasa por su cabeza? No, yo dije, se ha debido caer, pero no me han dicho, mire, se ha caído su hija. Más nada. Your daughter fell down, me dicen, ¿no? Entonces yo dije, se ha debido caer. Entonces yo volé, dije, ¿qué habrá pasado? Llamé a mi esposa para que vayan, pero yo volé, pues salí volando. Y bueno, cuando llega al colegio, ¿qué le dicen ahí? No, pues ella estaba ahí echada en el suelo. ¿Qué hizo usted? Entonces yo la agarré, la alcé y la llevé inmediatamente en un vehículo al hospital más cerca, al Seto. Ahí le empezaron a atender y como que su corazón funcionaba. Pero me dijeron, tanto tiempo ha pasado que ya ha tenido una muerte cerebral. Entonces, bueno, falleció. ¿Cómo llevó esta noticia usted en ese momento con su esposa y su familia? Grave, porque ya estaba mi esposa en el hospital, ¿no? Fue un momento bien difícil para nosotros. ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizaron para poder sobrellevar este momento? Bueno, muy difícil, ¿no? Porque la muerte de una hija, es decir, no tiene nombre. No. Entonces, pese a que estaba ya muy bien, ella ya dijimos, ya, el mejor hospital de Houston. Entonces yo era esa vez concejal, me acuerdo, era concejal. Entonces salí volando, fue la primera vez que asumí a la concejalía. Entonces eso pasó aquí en Cochabamba. Ella evidentemente había nacido en La Paz ya con esa malformación. A partir de este suceso, ¿cómo continúa su vida? Bueno, hemos continuado. Igualmente yo ya me retiré, pedí licencia antes de las Fuerzas Armadas con el problema de ella porque ella no podía llegar a las alturas, ni a La Paz, ni a ninguna parte. Entonces yo dije, voy a pedir licencia a las Fuerzas Armadas, y como que pedí una licencia a las Fuerzas Armadas,
y me dediqué aquí a la empresa. Yo era dueño de Marevi Internacional. Entonces estaba trabajando acá y como me gustaba la política, te comenté, ya entré al consejo municipal y era primero concejal suplente y después ya fui concejal titular. Entramos con Humberto Coronel, que fue un gran alcalde aquí en Cochabamba. Entonces entré con ellos a trabajar y bueno, ahí comenzó mi vida política. Estuve 3 años de concejal, aprendiendo lo que era el gobierno municipal, y después hubo acá una crisis municipal tremenda. Habían 3 alcaldes y vinieron todos los políticos para arreglar, no podían arreglar. Entonces hasta que vino todo el pueblo y los sacó en burro a los concejales y los alcaldes, ¿no es cierto? Y bueno, y me nombraron a mí alcalde, me designaron alcalde por 7 meses, lo que quedaba de la gestión. Y recuerdo yo que los bolivarianos iban a venir aquí a Cochabamba, los Juegos Bolivarianos, y me dijeron, no, nos vamos a llevar a otro departamento, a Santa Cruz, porque aquí no hay los escenarios deportivos. Yo dije, no, vamos a cumplir, denme la oportunidad. Me presté maquinaria, todo de diferentes empresas, y logramos hacer, digamos, en Cochabamba los bolivarianos. Y cuando iniciamos los bolivarianos, me acuerdo que Jaime Paz Zamora era presidente, yo daba la vuelta al estadio, y cuando vi la gente que se levantaba, era ovación. Entonces, ¿por qué? Porque hicimos los escenarios deportivos aquí en Cochabamba. Y a fin de año era la elección y me presenté como alcalde, y antes eran 13 concejales, ahora son 11, pero de 13 saqué 11, o sea, un apoyo bastante fuerte, y desde ahí fui trabajando en la alcaldía, trabajando, y el año 2000 más o menos, bueno, antes eran 2 años cada gestión. Espera, que se me adelanta, usted se me adelanta. Me han comentado, y he estado haciendo mi trabajo, de que usted es una persona bastante familiar. Sí. Y que el pilar de su vida, al final de cuentas, es su familia. En todo este trayecto, ¿cómo ha sido el rol de su familia en el apoyo que ha tenido hacia usted para empezar su carrera política? Bueno, mira, la familia siempre me ha apoyado, ¿no? Pese a que la familia siempre me decía, no, nunca estás, ni sábados, ni domingos. No eres... ¿Cómo es su ritmo de vida? Me intriga, y también me intriga el por qué está vestido así en su casa, o sea, formal. Bueno, mira, yo me he visto así formal, he llegado del trabajo, como has visto. Para mí, me he visto así formal porque es la forma de respetar a la gente que va, y yo la atiendo a la gente, ¿no? Yo soy un servidor público, y como servidor público me gusta estar bien formal, sirviendo, no importa el que venga, cómo venga. Vienen de los barrios más alejados, igual los atiendo igual como a cualquier otra persona, formalmente. Y bueno, mi ritmo es bastante duro, y sobre todo los fines de semana, y mi familia siempre se quejaba porque los fines de semana es la gente que está en los barrios, y cuando entregamos obras y todo, tiene que ser sábado y domingo. Y de lunes a viernes estamos en la alcaldía. Es un ritmo bastante duro. ¿A qué hora empieza su día? Muy temprano. Yo estoy desde las 6 trabajando y termino tarde. Y recuerdo yo que el año 2000, una segunda hija, saliendo de mi casa, tuvo un accidente ahí en la esquina. Le dicen, no, mira, no vayas recto, date a la izquierda porque está bloqueado. Y al dar la vuelta se chocó ahí en la pared. Y bueno, ella tenía 20 años y bueno, me dijeron, su hija chocaba. Entonces bajé yo y yo la llevé al hospital, y falleció también ella. Es la segunda hija que fallece porque no salió la bolsa, y era un vehículo casi nuevo, y no entiendo por qué no salió la bolsa y con el volante. Entonces ahí el año 2000 decidí también retirarme, porque justo dije, bueno, mi familia que me reclama, y ella era una de las que más me reclamaba, papá, no estás con nosotros, no puede ser, tienes que estar. Entonces dije, bueno, pedí permiso, me salí de la alcaldía y me fui a Estados Unidos con ellos. Y estuve más o menos un año y medio.
Este periodo que usted toma de 1 año y medio, ¿lo toma para descansar y para reconectar con su familia? Sí, para reconectarme con la familia y estar con ellos, ¿no es cierto? Y que pasa volando allá el año y retorno al país, aquí otra vez. Ya era el 2001 y llego el 2002 y candidateo por primera vez a la presidencia. Quiero hacer una consultita antes para cerrar el anterior tema. Si tuviera un consejo que darles a los padres de familia, ¿cuál sería? Bueno, yo les diría que estén con el mayor tiempo con su familia. Creo que la familia es lo más importante, ¿no es cierto? Y estar con los hijos, uno nunca sabe lo que puede pasar. Y velar siempre por los hijos, dónde están, cómo están, qué están haciendo, que es importante. Hoy veo a la juventud muy liberal. A veces los papás de repente, porque no tienen tiempo, veo sus hijos, están hasta altas horas de la noche, tomando, haciendo, y no sabe uno el peligro que se pueden estar expuestas. Y bueno, pero el tema familiar para mí es bien importante. Yo soy una persona bien de familia y el rato que puedo estar con ellos estoy, así sea 1 día, 2 días, estoy con ellos. Y siempre he querido tener muchos hijos. Cuando me casé dije voy a tener por lo menos unos 8 hijos. Y tuvo 7, ¿no? Y he tenido 7. Y si no he tenido más, no es por culpa mía, ni por culpa de mi esposa. Porque Sí, ¿no? queríamos tener mellizos, le decíamos, queríamos tener gemelos. Y vamos donde un médico, aquí había un médico famoso, doctor López, y mi esposa fue y le dijo, quiero tener... Y le dijo, bueno, que pase la campaña, su campaña, y viene, porque seguramente va a estar y después vamos a ver. Y cuando ella fue, le dijo, no, ¿cómo vas a tener? Tú tienes problemas porque lo operaron de la columna. Entonces, ¿cómo vas a tener? No, ya no está bien que tengas 2 más. Entonces, por eso el médico me ha dicho que no, porque me operaron de la columna. Entonces, bueno, yo dije, ¿para qué la voy a poner en riesgo? Claro. Pero me hubiera encantado. Lo que pasa es que yo no me olvido nunca de la gran familia que teníamos cuando yo era muy niño en San Pedro. Se reunían mi mamá y sus hermanas y la mesa era gigante, como antes eran lleno de mis tías tenían varios hijos, todos llenos de hijos, y todos los primos nos reuníamos y jugábamos todo el fin de semana. No veíamos la hora de que llegue el día domingo para juntarse. A mí me encantaba el domingo. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque cuando era niño yo era monaguillo. Okay. Entonces yo vivía en San Pedro. Yo empezaba desde temprano, iba a las 7 menos cuarto, más o menos, menos 20, y tocaba las campanas, subía hasta arriba. Yo era el que tocaba las campanas y me vestía de sotana para ir a ayudar, y ayudaba yo en la misa. Y en alguna época esas todavía habían, digamos, misas en latín, y el cura decía Dominus vobiscum, y yo tenía que decir et con espíritu tuo, y así. Era el monaguillo, me encantaba el domingo, por eso. Llegaba el domingo y iba a ayudar a la misa, y además yo era el que iba en canastas a recolectar plata, y me quedaba hasta que den la plata, y se llenaba la bolsa todos los domingos. Entonces, y en la tarde era el té donde una de mis tías y todos los primos, y jugábamos, pero además me encantaba a mí el barrio San Pedro, porque me encantaba jugar futbolín. Okay. Yo me bajaba de mi casa e iba a jugar futbolín. Todas las tardes venían mis papás, ¿dónde estás? Y ya sabían de dónde irme a recoger, hasta que mi papá una vez me sacó de la oreja, ya no iba más. Entonces, esa es la época. Yo tenía una gran niñez cuando era niño, y por eso me encantaba decir yo voy a tener hartos hijos, por lo que pasaba con todos mis primos, ¿no? Bueno, ahora volviendo nuevamente al tema. Se va a Estados Unidos para sanar y retorna. ¿Qué sucede en ese retorno? Bueno, retorno yo y ya no asumo la alcaldía. Dije, no. ¿Qué año era esto, perdón? Eso era el año 2000. Ok. Entonces, yo retorno y llegaban las elecciones del 2002. Entonces, estoy, digamos, 2001 acá.
y empiezo a decir, muy bien, voy a ir a la candidatura a la presidencia. ¿Por qué la presidencia? Porque dije, me gusta ser servidor público, creo que puedo hacer harto por Bolivia. No por nada 5 gestiones ya. Claro, trabajo en Cochabamba y por qué no trabajar por Bolivia. Uh-huh. Y entonces decido ir a la elección en 2002 y como que me va muy bien en la elección, la gano la elección. ¿Contra quiénes competían aquella época? En realidad estaba Jaime Paz Zamora, estaba Gonzalo Sánchez de Lozada y otros candidatos más, pero esos eran los más importantes. Y la pelea en ese momento iba a ser entre Gonzalo Sánchez de Lozada y Jaime Paz Zamora. Sin embargo, yo como un outsider logro realmente un apoyo bastante fuerte a la población y en realidad yo gano la elección, pero estoy seguro de todo lo que ha pasado, ya me entero de todo lo que han hecho. Se apaga la luz un mes, imagínate un mes que no se sepan los resultados, cambian las cifras y me ponen con una diferencia de 700 votos y esa vez la Constitución permitía solo al primero y segundo ser presidentes y me ponen de tercero a propósito. Cuando el padre Pérez de Radio Fides siempre hacía encuestas en cada elección y dice, el ganador de la elección es Manfred Reyes Villa, en boca de urna. Entonces, sin embargo, los resultados tardan en llegar y resulto yo 700 votos detrás. Por debajo. Lo ponen a Gonzalo Sánchez de Lozada, luego lo ponen a Evo y después a mí. Esto es el 2002. 2002. Que justamente está lo de la película Our Brand is Crisis. Our Brand is Crisis. Hacen una película con Sandra Bullock. Imagínate cuánta plata gastan para hacer esa película. Que justamente muestra lo que está mencionando ahorita. Exacto. Cuando usted ve esto, ¿qué dice? No, pues yo digo, la bronca, ¿no? De todo lo que han hecho, una guerra sucia, han filmado mi casa, han dicho, no, Manfred era decán de García Mesa, yo nunca fui a decán. No podía ser de teniente decán, es decir, un decán tiene que ser mayor o teniente coronel. Entonces me hicieron una guerra sucia tremenda y bueno, sin embargo, con todo eso yo igual gané la elección. Pero nos colocaron de tercero. Yo digo, no hay mal que por bien no venga, de repente haya sido mejor, aunque yo podía haber logrado avanzar bastante el 2002. En el país y bueno, salí y estuve del 2002, tenía diputados, senadores y bueno, mira lo que pasó. A Sánchez de Lozada después por hacer el fraude, mira, se cayó al poco tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, yo continué, ya fui candidato a la gobernación acá en Cochabamba y gané la gobernación porque la gente creía en mi persona. Esto ya el 2006. En realidad fue, si no me equivoco, el 2005 las elecciones. Okay. Fines del 2005 y asumimos el 2006. Claro, cuando se retira Gonzalo Sánchez Lozada sí. Y entra Evo Morales. Sí. Correcto. Entonces imagínate, le gano a Evo Morales en su cancha, porque él nace aquí en Cocaleros, 6 federaciones. Claro. Y le gano porque el prefecto o el gobernador era electo con todas las provincias. Entonces hacen voto cruzado. Votan por Evo presidente y Manfred prefecto. Entonces él hacía campaña por su prefecto acá y su prefecto de ninguna manera sale y yo gano la elección. Gano la elección de la prefectura y empiezo a trabajar en todas las provincias. Porque me encanta a mí trabajar y lograr resultados, ¿no es cierto? Empiezo la electrificación en las provincias, donde la gente hacía sus tareas con mechero, con vela. Entonces empiezo a electrificar. Yo la encuentro en la fase 1, la electrificación, y avanzo hasta la fase 6. Y sigue en la fase 6, nunca más se ha hecho electrificación. Entonces ya un día me acuerdo que el vicepresidente García Linera me dice, usted nos está quitando la gente. Yo le digo, pero ¿y por qué les voy a quitar la gente? Yo estoy trabajando, no le estoy quitando la gente. Es como ahora que trabajo en la zona sur, donde era la zona sur del MAS, trabajo yo para ellos porque es mi obligación y esa gente
obviamente trabaja conmigo. Yo se en da las cuenta. provincias trabajaba y no le gustó eso al gobierno, entonces se inventan el referéndum revocatorio que yo planteaba que esté dentro de la Constitución, nunca lo hicieron, y obviamente al que yo no me presento porque dijo eso no está en la Constitución. Entonces primero ¿De ellos... qué trataba, perdón, para poner un poquito en contexto a las personas que no lo vivieron, de qué trataba este referéndum revocatorio? El referéndum revocatorio significaba hacer un referéndum para las autoridades, para revocarlas, para sacarlas del cargo. ¿Por qué? Porque hubo una reunión con los prefectos en el palacio y hablamos, deberíamos ver de instituir el referéndum revocatorio, pero antes de ese referéndum revocatorio, ellos querían sacarme a mí a como dé lugar. Entonces marcharon desde el Chapare y vinieron a incendiar la prefectura cuando yo era prefecto. Nos atacaron, incendiaron, lo mataron a un niño, un chico de 15 años, Cristian Urresti. Entonces hicieron y salió todo el pueblo y hubo aquí una pelea campal. El enero negro. La juventud, exactamente. Entonces hubo una pelea campal. ¿Cómo fue para usted saber justamente estar dentro de esta institución y que empiecen a quemarla y usted adentro? Claro, ¿Cómo fue? Y yo primero me avisaron, parece que están viniendo. Yo dije, no se van a animar. Una marcha. Pero sin embargo hablé a la gente de la prefectura en la plaza. Les dije que salga la gente, por si acaso quieran hacer alguna cosa. Yo me quedé con 6 personas adentro y yo hice una puerta. Cuando asumí la prefectura, una puerta hacia la policía que era detrás de la prefectura, justamente el cuartel policial. Entonces, recuerdo ese día que vinieron y claro, empezaron a tirar piedras, felizmente ya no había el personal, pero jamás pensé que la iban a incendiar la puerta, iban a incendiar la prefectura, Claro. ¿no es cierto? Y que nos querían sacar. Y no faltó uno de ellos que dijo, no, yo voy a salir por delante. Y salió por delante y le partieron la cabeza, le tuvieron que colocar 32 puntos, casi lo matan. Fernando Ascarruns, me acuerdo que salió por delante. Es que yo le dije, no, vamos a ver. Entonces yo agarré y como lo cambiaron recién al comandante de la policía, felizmente que yo soy militar, cambiaron al comandante de la policía justamente porque decían, no, ese comandante de la policía es muy cercano a Manfred, cambiaron a otro. Entonces yo salí por detrás, por la puerta de atrás, con la gente y habían los carros anfibios que botan agua. Entonces yo bajé y claro, seguramente no tenían instrucción ellos de hacerle caso al prefecto. Entonces yo le ordené a uno de los oficiales, a ver, no puedo, ¿cómo que no va a cumplir? Yo militarmente les hablé a todos, venga el chofer, súbase acá, los 6 nos subimos, vamos. Y le ordené salir por la puerta de atrás, salimos en el carro y nadie sabía que estaba yo y nos fuimos, porque la orden era tomarme preso, claro, Wow. a mí, ¿no? O sea, fue un ataque grave a Cochabamba y a mi persona, entonces como... Intento de asesinato prácticamente. Claro, entonces yo me fui a la Unión Europea, viajé, y me acuerdo que me recibió el de la Unión Europea y el gobierno se enteró que estaba yo yendo a la Unión Europea y me dijo, el presidente de la Unión Europea era Carlos Solana, me dijo, me han llamado de Bolivia que no los reciba, pero yo he visto las imágenes, realmente cómo han incendiado la prefectura. Sí, eso no es nada, le digo. Una vez, al día siguiente a la que incendió la prefectura, la han nombrado ministra de Justicia. Una señora de Pollera la han nombrado ministra de Justicia por haber quemado. Entonces mandó una carta el presidente de la Unión Europea a Bolivia indicando que no iba a permitir el quiebre de la democracia en Bolivia. Entonces, eso me permitió retornar al país y obviamente volver a asumir el cargo. Trabajé en otro edificio. Me acuerdo que vino Evo Morales a visitarme. Seguramente le han dicho, mira, anda a visitarlo. Y vino a proponerme, ¿por qué no te sumas a mi partido y trabajas con nosotros? Y vamos a ver, no, le digo, yo me sumo a trabajar por Cochabamba, pero no a tu partido. Y justamente es una pregunta que tenía para más adelante, de qué es lo que usted opina de lo que la gente anda diciendo de que es partidario del
del partido del gobierno. ¿Cómo yo podría ser partidario de ellos cuando he tenido que estar 11 años fuera del país, cuando ni siquiera he podido ver a mi madre cuando estaba muriendo? Yo, ¿qué no daba por volver a Bolivia? Porque si mi mamá estaba mal, y no era tan viejita, digamos, mi mamá tenía 82 años, era mayor, sí, pero ya estaba muy bien, yo la dejé muy bien, quería volver yo a venir. Entonces, no había cómo yo pueda volver. Y recuerdo yo que, mira cómo es la vida, ¿no? Para que García Linera, el padre de García Linera, era amigo íntimo del papá de mi esposa. Okay. Y seguramente estaba en mala situación él, y va y los deja a García Linera y a su hermano, los deja viviendo en la casa de mi esposa cuando eran niños. Por eso hay las fotos de los niños que van y los deja aproximadamente unos 6 meses de niños, ¿no es cierto? Hasta que seguramente salga de la situación económica en la que se encontraba. Entonces, esos niños le decían tía a mi suegra, ¿no? Y le decían nani a mi esposo, o sea, como hermanos, claro. Eran como hermanos. Entonces recuerdo que Raquel, que es mi suegra, le dijo a García Linera, el Manfred quiere venir, su mamá se está muriendo, entonces mira cómo no va a poder venir. Bueno, si quiere que venga vestido de chola, entonces si nos vamos a hacer los locos. Entonces le dijo, si quiere, viene, pero viene vestido de chola. Eso es lo que me contó mi suegra. Entonces, bueno, lamentablemente, y yo le dije a mi mamá, voy a ir a ver, no, ¿cómo vas a venir? No tienes que venir por nada, aquí te van a hacer cualquier cosa. Entonces mi mamá todos los días me llamaba solo para eso. Decime, cuidado que vengas, yo estoy bien, no me va a pasar nada, yo estoy bien. Entonces, bueno, ella falleció, yo no pude venir, y cuando me recuerdo, en el velorio estaba lleno de gente de inteligencia porque creían que iba a llegar. ¿Cierto? Que no daban por agarrarme, porque siempre ha sido la bronca de Evo Morales hacia mí, pese a que cuando yo era alcalde y él no era nada todavía, venía, jefecito, ayúdame en esto, ¿no? Yo lo ayudaba en todo. Y mira cómo es él, cómo se ha portado, es igual que con Leopoldo Fernández. Leopoldo Fernández le ha salvado de que no lo metan a la cárcel y después él lo mete a la cárcel, Leopoldo. Es el estilo de este señor, es odiador, y por eso dice, no, si Manfred es el enemigo histórico del MAS, ¿cómo yo podría estar con ellos? Dime, con todos esos recuerdos en absoluto. La gente, por guerra sucia, no, Manfred es aliado del MAS, ¿cómo voy a poder ser aliado del MAS? Lo que pasa es que hay muchas cosas que ellos dicen, claro, porque a todos los opositores, y preguntarles a los opositores, todos tenían 20 juicios para arriba, de cualquier cosa te hacían. Entonces, como me liberaron de los procesos, pero no me han liberado ellos, jamás me hubieran liberado ellos. La CIDH es la que me ha liberado y ha tardado 14, 15 años para que la CIDH conozca mi caso con toda la documentación que se ha presentado y diga, mientras a los otros prefectos que gozaban caso de corte los han enjuiciado con caso de corte y a Manfred vía ordinaria, entonces eso es injusto. Entonces han reconocido y no le ha quedado al gobierno porque le hubiera costado un montón de plata por todos los 11 años que he estado yo fuera, ¿no es cierto? Entonces, la CIDH ha logrado que hagan una sentencia que corrijan lo que han irregularmente aprobado jurídicamente, porque tú sabes cómo han instrumentalizado al Poder Judicial, ¿no es cierto?, el gobierno de Evo Morales. ¿Qué mensaje tiene para Evo Morales y para Arce? Bueno, para Evo Morales, que él debería dar un paso al costado. Él ha sido presidente 14, ningún presidente de Bolivia ha sido 14 años presidente, y en forma ilegal, porque se ha reelegido en contra de la Constitución Política del Estado. Debería dar un paso al costado, y más bien que lo vean como un expresidente ya. Diga que es indígena, no indígena, porque él no habla ni quechua, ni aymara, ni nada, pero se hace pasar como si fuera esa bandera. Indígena. Claro. Entonces yo le diría, debería dar un paso al costado y no siga induciendo a la confrontación, al derramamiento de sangre de la población. La población boliviana, la mayoría tiene familia, como él nunca ha tenido familia, no le ha interesado, nunca.
la gente, él piensa solo en él, no le interesa el pueblo. Diría, dé un paso al costado. Otra gente que vaya, él tiene desesperación por el poder, entonces quiere tomar a como dé lugar el poder. Y al presidente Arce le diría yo que tiene que gobernar con firmeza, es decir, se ha ganado con un 55%, entonces tiene que hacer cumplir la ley, la constitución política del Estado a todos, incluido Evo Morales. Evo Morales es un ciudadano más, como va a decir, no tengo una citación de la justicia, no me da la gana de ir y que no vaya. O hacerse loco, con los mandamientos de apremio. Claro, entonces eso les digo yo, y obviamente está distrayendo y haciendo más daño a la economía. Sobre la crisis económica que tiene el país, profundiza aún más la economía con estos bloqueos que está haciendo, le hace daño al país. Que justo esa es la siguiente pregunta que le quiero hacer. ¿Qué opina de este método de hacer política de Evo Morales, de cercar al país, utilizar los bloqueos? ¿No ve un paralelismo con el 2002? No, ¿El 2005 en realidad? Es que él ha sido presidente por los bloqueos. Esa ha sido su forma de él de poder llegar a la presidencia, cuando mucha gente ha dicho, no, ya que sea presidente él, para que ya no haya más bloqueos. Y la gente lo ha apoyado, ¿no es cierto? Y que lo ha apoyado en un momento, digamos, de bonanza económica. No es que él ha hecho la economía. Nosotros, cuando estábamos en el Congreso, la gente de Nueva Fuerza Republicana con otros sectores han hecho la famosa ley de hidrocarburos que nosotros planteamos, la reforma para llegar al 50%. Ese momento, el 82% se llevaban las transnacionales y el 18% quedaba en el país. ¿No es cierto? Entonces yo quería la reforma a la ley de hidrocarburos, por eso era uno de los temas que le había pedido a Sánchez de Lozada para entrar a ese gobierno. Entonces habíamos nosotros logrado hacer 50% que recibe el país y 50% para ellos. Y esa ley ni siquiera la quiso firmar Carlos Mesa, la firmó Ormando Vaca Diez, y por eso Bolivia empieza a tener una mayor cantidad de recursos y le deja al país una gran cantidad de recursos, y en esa época entra Evo Morales al disfrute del poder y a gastársela toda la plata, sin planificar más exploración, sin planificar diversificar la economía en el país. Entonces por eso estamos en una situación de crisis en este momento. No hay plata porque ya no hay gas, y, digamos, no hay gas para exportar en la cantidad que exportamos 6.600 millones de dólares, ahora no exportamos menos de 2.000, entonces, y seguimos gastando como si estuviéramos exportando los 6.600, por eso la situación que no hay gasolina, que no hay diésel, es decir, estamos en crisis, y encima de esta crisis, estos bloqueos que golpean sobre todo a la gente más humilde, a todos los productores, le hacen daño a la economía del país. O sea, Evo Morales le está haciendo daño a la economía. Le está haciendo daño, ¿por qué? Por un interés personal de él. Primero, por ego. Por el tema de los delitos, de estupro, de violación a niñas, ¿cierto? Que tiene que responder a la justicia. Y que la justicia se está haciendo el ciego. Exacto. Y, obviamente, una de ellas ha hecho lo que tenía que hacer, pero la han despedido de fiscal. Más bien que ha retornado, pero ya debía haber lanzado la notificación para que vaya a declarar, y si no, la orden de aprehensión, como lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, por eso ha empezado a bloquear el país, por no cumplir con la ley, uno, y obviamente ha cometido más delitos todavía, ha hecho tomar un cuartel, eso es traición a la patria, es más delito todavía. Han habido tantos heridos de la policía, hay un subteniente que ha muerto, y obviamente haciéndole daño a la economía, ya está hecha. Ya está hecho el daño al país, entonces un mayor daño, pero no le interesa. ¿Has visto cómo? Él está vamos en un cuarto intermedio, se lava las manos y en vez de, digamos, ayudar más bien a su país o a su gobierno, porque él mismo ha puesto ese gobierno, es decir, ahí está la pelea entre los dos que le hacen daño al país. Quiero consultarle porque usted ha sido una pieza fundamental de la Media Luna. ¿Cómo fue todo ese proceso? Mira, la Media Luna, acuérdate que eran 5 departamentos. Entonces me decían, únete a la Media Luna para que Cochabamba más tengamos el apoyo de Cochabamba. Y claro, la Media Luna lo que quería era el progreso del país, ya no quería confrontación, ya no quería bloqueos, ya no quería nada de eso. Entonces yo me sumo a la Media Luna, ¿no es cierto?
me sumo a la Media Luna y somos parte del famoso CONALDE, ¿no es cierto?, el Consejo de Prefectos. Y llegado el momento, por eso vienen y atacan a Cochabamba. O sea, el que paga los platos rotos de sumarme a la Media Luna ha sido Cochabamba. Por eso es que vienen a tratar de destituirme, incendiar la prefectura, todo eso. Y la Media Luna era justamente la cabeza del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y me abandonan, pese a que yo me sumé ahí y me abandonaron. ¿Cómo lo abandonan? Me abandonan porque obviamente me dejan solo, porque dijimos vamos a evitar el referéndum revocatorio, porque no está dentro de la Constitución. Entonces, perfecto, pese a que yo mismo decía, habría que ir a un referéndum revocatorio, pero instituirlo en la Constitución y que hagamos un control y hagamos reglas del juego, y no las reglas del juego que quería y como las ha hecho el gobierno de turno. Entonces dijimos, no vamos al referéndum porque seguramente van a hacer fraude. Sin embargo, nos ponemos de acuerdo en Tarija y decimos, ok, nos damos la mano, convocamos abogados, hablamos a las cortes electorales, como se llamaban antes, y todos dicen, sí, no es legal, entonces no se va. Y resulta que, perfecto, eso era en un San Juan, en Tarija, 24 de junio, San Juan. Entonces me acuerdo del 24 de junio, un 4 de julio, yo estaba invitado a la Embajada de Estados Unidos en el aniversario de los Estados Unidos en La Paz, y cuando salgo me estaba esperando toda la prensa ahí afuera y me dice, ¿qué ha dicho de las declaraciones del prefecto de Santa Cruz acompañado del prefecto del Beni? ¿Qué declaraciones? Yo no sé, no conozco nada. No, nos dice que van a ir al referéndum revocatorio. Pues hemos quedado que no vamos a ir, hace un acuerdo entre todos en Tarija. No, dice, bueno, ellos irán, pero yo no voy a ir, yo voy a cumplir lo que hemos manifestado, hemos dicho, nosotros no nos vamos a prestar en las condiciones que el gobierno quiere, que cada prefecto tenga que sacar mayor porcentaje y si lo revocan es inmediato, en cambio si lo revocan al presidente, después de 6 meses se va. No, y además ellos tienen el control del voto porque manejan la Corte Nacional Electoral que se llamaba en ese momento. Entonces, ellos van, dicen, ok, referéndum revocatorio, y me dejan solo a mí. Yo agarro y digo, yo no voy a ir, no me presento a esas elecciones y obviamente salgo de la prefectura y no les interesó. Entonces yo fui el más, perjudicado en esa época. Cuando usted se presenta nuevamente a elecciones 2009, ¿por qué escoge el binomio con Leopoldo? Bueno, yo creo que era una estrategia porque él era una víctima de la dictadura de Evo Morales, ha sido víctima de la justicia porque lo meten preso sin el debido proceso, le arman absolutamente todo en Porvenir, en Pando. Si tú ¿Cómo fue esta armada? Coméntemela más, por favor, a profundidad. Lo que pasa es que en Pando, como ustedes han visto, mandan diferentes grupos a atacar, en otras palabras, al prefecto, porque el gobernador de Pando, o el prefecto de Pando, era una persona bien respetable que no se dejaba con el gobierno. Entonces mandan grupos irregulares, como siempre, y cuando ellos por defenderse hacen un surco en la calle, entonces no los dejan pasar y ahí han habido muertos, han habido heridos y lo toman preso a Leopoldo y lo meten directamente a la cárcel, sin investigar, sin decir por qué motivo, qué pasó, quiénes fueron los culpables y quién encabezó todo eso ha sido este sangriento de Quintana, ¿no es cierto? Este tipo que dice, actualmente acaba de decir, no, los bloqueos se alimentan con sangre, o sea, querían sangre en estos bloqueos, ¿no es cierto? Él acaba de decir, él es el que conduce esas operaciones donde hay muertos en Pando. Y, ¿esto es lo del Porvenir? El Porvenir, exactamente. Entonces, lo toman preso. Yo hablo un día con Leopoldo Fernández y le digo, mira Leopoldo, tú estás preso injustamente y me gustaría que vayas en mi fórmula como candidato a la vicepresidencia. Me dice él, mira, déjame pensar, yo te aviso, dame 3 días y yo te aviso.
No tiene sentencia ejecutoriada, le digo. Él estando en la cárcel. Él estando en la cárcel. No tiene sentencia ejecutoriada, entonces puede ser candidato a la vicepresidencia y podemos ir y ganar las elecciones. Entonces es que a los 3 días me dice, ok, vamos. Y empezamos a hacer campaña, anuncio la candidatura y crece. Manfred, candidato. Imagínate, yo el 2002 había ganado, Manfred candidato, Leopoldo Fernández, un gran personaje, candidato a la vicepresidencia desde la cárcel, gran noticia. Ya los otros candidatos se caen prácticamente y vamos a las elecciones. Pero como te digo, ellos tienen el control electoral. Y ese es el tema que hay que siempre ver, el tema del padrón electoral, ¿no es cierto? Y bueno, y resultamos siendo segundos y gana Evo Morales, cuando la cosa no era así. Pero bueno, así se dan las cosas en el país. Ha sido una fórmula importante. Yo he hecho campaña con sus hijas, he recorrido el país con sus hijas, haciendo campaña con Pamela, sobre todo, y hemos ido por todo el país. Hemos recibido un gran apoyo, pero no se ha reflejado eso ya en los resultados de la elección, porque ellos tienen todo controlado. Claro. Smartmatic controla las elecciones, controla el padrón electoral, no solamente de Bolivia, de varios países. Entonces, ellos han ido ganando de esa manera, ¿no es cierto? Lo que ya no pudieron hacer es ganar el referéndum, ¿no es cierto? Cuando Bolivia le dijo no, porque todo el mundo controló, pero igual fue de candidato. Dijo, no, es un derecho humano, y fue igualito de candidato, y por eso hubo la rebelión del país, y dijo no, Bolivia dijo no, entonces fue un movimiento per se inédito en el país, no solamente en Bolivia. Los bolivianos en Argentina, los bolivianos en Brasil, los bolivianos en Estados Unidos, todo el mundo. Los bolivianos en Europa, en todo el mundo. Y eso fue pues histórico, ¿no? Que hay que escribir un libro de lo que ha pasado. Justamente en este periodo 2008-2009, cuando le empiezan a hacer las acusaciones sobre corrupción y adicional el intento de secuestro de su hijo, ¿cómo tomó estas épocas usted? Bueno, en primer lugar, ellos podían haber hecho las denuncias de corrupción y de todo eso cuando yo ya me fui, porque yo dejé la alcaldía, o más bien dicho, la prefectura, se llamaba así la gobernación, y cuando yo anuncio mi candidatura a la presidencia, ya empieza, no, pero tiene actos de corrupción, y empiezan a sembrar una serie de delitos sembrados, ¿no es cierto?, que no había cometido y que son sembrados, como el que te he comentado, ¿no es cierto?, de que un directorio de una empresa de medio ambiente que no era parte de la prefectura, pero había un director invitado porque estaba utilizando unas tierras de la prefectura que están en el Chapare. Entonces renuncia el director porque me dijo un día, prefecto, yo voy a las 7 de la noche y resulta que la gente llega a las 8 y empiezan a hablar de todo y la reunión termina a las 10, yo renuncio. Y un servidor público puede renunciar si no tiene obligación. Claro. Por ese motivo me metieron juicio a Manfred. No tiene nada que ver. Por eso nada que ver. Pero para que veas, ese tipo de juicios que no tienen pies ni cabeza, porque nunca han demostrado que yo me haya llevado algo, me haya llevado alguna cosa. Me acuerdo cuando compramos vehículos, decían, no, compró con sobreprecio. A ver, vean, compramos más bajo que el mercado. Entonces compró 6 vagonetas en vez de 6 camionetas. Yo podía haber comprado vagonetas, jeep, lo que sea, porque el presupuesto era para vehículos. Entonces no sabían por dónde agarrarse. Digamos. Exacto. Y obviamente, como no podían conmigo, entonces han querido ir tras mis hijos, ¿no es cierto? Recuerdo yo que un día los van a recoger a mis hijos y más bien el secretario del colegio era bien amigo nuestro. Y me dice, ¿por qué los has mandado a recoger a tus hijos tan temprano? No, yo no los he mandado, que no los recojan. Al SAR ya estaban por la puerta. Los habían ido a recoger una vagoneta. Entonces, claro, cuando no pueden contigo, van con tus hijos. Así hemos evitado ese recojo, ese secuestro que iba a haber. O sea, siempre ha sido a la mala en contra mía, ¿no es cierto? Y bueno, vinieron esas elecciones del 2009 que te he contado, que he estado con Leopoldo Fernández. La primera elección, el candidato a la vicepresidencia, era Ivo Kulgis,
¿no es cierto? Que también era un buen candidato. Y claro, ganamos la elección, pero no nos las dieron. Y el 2009 esta fue la segunda vez. Ahora, si Dios quiere, la tercera será la vencida. ¿No? Cuando sucede lo del... terminan las elecciones de 2009, ¿cuándo es que usted se va al exilio? En diciembre del 2009, cuando yo agarro y como me empiezan un montón de meter juicios, entonces yo tomo a los mejores abogados de Santa Cruz, de La Paz y de Cochabamba, y los reúno aquí en Cochabamba. Y toditos coinciden y me dicen, ¿sabes qué, Manfred? No podemos nosotros responder jurídicamente a las acciones políticas. Van a ganar las acciones políticas, van a instruir. Entonces estás en la mayor indefensión. Esto porque el sistema ya estaba podrido. Claro, podrido totalmente el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial, la mayoría, estaba instrumentalizado el Poder Judicial. Entonces, mejor es que te vayas. Bueno, entonces, primero hago que mi esposa salga del país y después yo salgo del país, ¿no es cierto? Recuerdo que estaban detrás de mí, ¿no? Como para agarrarme y que mejor si me podían tomar preso, igual que a Leopoldo, porque esa era la intención de Evo Morales, porque yo le di duras la campaña, ¿no? Mostré que él no tenía hijos, una hija que tenía abandonada, entonces dije, esta es su hija, pero nunca reconocí hijos, o ve su primer mandato, si tiene hijos, no tiene hijos. Gracias a que yo empecé a golpear a él, ya después dice que tiene hijos, ¿no es cierto? Entonces querían pues por cualquier, digamos, cosa tomarme preso. Entonces yo me hago ayudar con un amigo presidente que era alcalde, gran amigo que en paz descanse, Alan García, era el presidente del Perú. Entonces yo salgo evidentemente por Puerto Suárez y llego al Brasil, del Brasil Puerto Maldonado. Entonces de Puerto Maldonado tomo un avión a Lima, bueno, en Puerto Maldonado ya me hacen esperar, y de Puerto Maldonado, y pensé que ya aquí decían, no, ya lo tenemos a Manfred, está en una hacienda, ya lo vamos a agarrar. Ya estaba en Miami, ya, ¿no es cierto? Yo hablaba por Radio Panamericana y seguía atacándolo al gobierno. Ya lo tenemos, lo vamos a agarrar. Y yo estaba en Estados Unidos. Entonces yo ahí pedí asilo. No fue fácil porque te piden un montón de documentación. Duró más de 3 años y realmente verificaron que todo era, como te digo, armado, todo era inventado. Entonces me dieron asilo. Y bueno, yo dije, pues serán pues 2 años que estaré aquí, 3 años, no fueron 11 años. Increíble, porque el señor se reelección, manejó el poder electoral, todos los poderes del Estado. Manejando, ¿no? Y lo sigue manejando. Lo sigue manejando, lamentablemente. Quería consultarle cómo ha sido para usted dejar su amada Bolivia, dejar su amada Cochabamba y salir al otro país a empezar de cero. Eso es lo más grave, ¿no? Empezar de cero. La única ventaja que yo tenía era que en Virginia, donde yo he ido, cualquier cantidad de bolivianos, te digo yo, y donde yo iba habían bolivianos y me recibían con mucho cariño. Bolivianos médicos, bolivianos enfermeras, bolivianos bomberos, bolivianos policías, bolivianos de todo. Entonces, restaurantes cochabambinos, 14 restaurantes cochabambinos, cantidad de bolivianos y realmente me querían porque yo era el alcalde de Cochabamba. Porque yo tengo una foto, por ejemplo, con algunas personalidades de Estados Unidos. Colin Powell, por ejemplo, que era el secretario de Estado. Un día me invitan a la posición, gracias a los bolivianos, porque están bien posicionados, me invitan a la posición de del presidente Bush, hijo, ¿no? Y yo voy, y claro, estábamos esperando el inicio de
ya estaban ellos esperando que llegue algún otro ministro. Y resulta que me ven a mí que yo me sacaba fotos con todo el mundo. Venían y se sacaban fotos conmigo. Y Colin Powell dice, este debe ser un artista. ¿Quién es? Quiero conocerlo. Me llama y por eso es que yo voy y tengo fotos con él. Lo que pasa es que todos los garzones eran cochabambinos, porque se ayudaban y se sacaban fotos con el que era el alcalde de Cochabamba y así el prefecto de Cochabamba. Entonces, yo le dije, no, yo era el alcalde de Cochabamba y por eso la gente me conoce. Y toditos se ayudan entre los bolivianos. Los que servían las mesas era cualquier cantidad de garzones. Entonces, por la cantidad de bolivianos. O sea, me he sentido con ellos bien, pero hemos comenzado de nuevo. O sea, comenzar no es fácil, ¿no? Y sobre todo en forma injusta, que no puedas volver a tu país, estar con tu gente, con tus amigos, con tu familia, con todos. Es bien grave estar en el exilio, ¿no? No es nada fácil, tienes que comenzar de cero, ¿no? Más bien yo tenía ahí un amigo, un boliviano, que estaba en el Leadership Institute. Entonces daba clases de liderazgo y de estrategia. Entonces yo fui profesor de estrategia política y venían alumnos de todas partes del mundo, venían. Entonces yo estaba trabajando, pero ahí era por horas, entonces eso no te alcanzaba para vivir. Entonces yo tenía otro amigo que estaba haciendo construcciones y bueno, yo formé equipo de bolivianos y salvadoreños y comprábamos casas en Washington, D.C., pero así deshechas, y las reformábamos y las volvíamos nuevas y las vendíamos. Entonces ahí sí se ganaba en la construcción. Entonces yo aprendí tanto de aquello que yo vendía a la gente de gobierno, hacía casas inteligentes, con domótica, las mejores casas. Yo veía el internet, ¿por qué les gusta a los gringos los colores? A mí me gustaba un color, pero no, yo veía por qué las casas se vendían más rápido, los colores, qué le ponían. Entonces yo hacía eso y bueno, y las vendíamos rápido. Pero igual me iba muy bien, pero yo quería volver al país, acomodé lugar. Cuando salía, inmediatamente yo volví al país. ¿Por qué es que quería volver al país? Mira, yo soy una persona, como autoridad viajaba no era fácil para mí viajar, viajaba y no volvía a la hora de volver. Siempre he sido muy querendón, es decir, muy acostumbrado a Bolivia. Entonces no veía la hora, imagínate, 11 años estar afuera, ya no veía la hora de volver a Bolivia. Extrañaba demasiado. Entonces, y como que yo podía estar en Estados Unidos, muy bien. Igual que mi hijo, por ejemplo, mi hijo es él es un ingeniero aeroespacial, una carrera tan difícil que le ha costado tanto tiempo. Ha trabajado en la Boeing, en los aviones más grandes que han hecho, que están volando en el Asia en este momento. Después ha sido jefe de turbinas, después ha trabajado en la Falcon, ¿no es cierto? Y que se venga aquí, sea concejal. Es decir, yo siempre, ya lo animaban, vente, cuando yo todavía estaba allá, ven, sus amigos lo llamaban, ve, va a ser el alcalde aquí, tu papá ha sido alcalde. No, le dije, tú no vas, nos hemos peleado un día porque de hecho no vas a Bolivia. Tú eres Manfred Reyes Villa también, igual que yo, te van a hacer daño, Entonces, él quería también volver. Y como que, cuando yo volví, pese que él ganaba ya lo que quería, resulta viniéndose aquí y bueno, es el día de hoy concejal. Entonces, porque también ama esta tierra, no sé, pues esta es nuestra tierra, donde hemos nacido, ¿no es cierto?, Bolivia. Y ahí he aprendido que hay que realmente crecer, no hay como tener tu patria, vivir en tu país, pese a que estés allá, no dejas de ser discriminado donde vayas, porque eres extranjero. Así me digan, no, les puede ir muy bien, en Estados Unidos te va bien, trabajas, te va bien, pero no dejes de ser discriminado. Un número más eres. En cambio, claro, aquí la gente te conoce, te habla. Es más amena. Más amena. Tú mismo vas por las calles, la gente debe saludar, te debe conocer. Es decir, no te acostumbrarías a vivir afuera, te aseguro. Cuando usted ve en las noticias que Evo Morales renuncia, ¿qué pasa por su cabeza? Estaba yo justo en una reunión, después de una misa en una iglesia. Estábamos ahí
cualquier cantidad de bolivianos, porque era una iglesia que iban todos los bolivianos. Entonces cuando vio la noticia, pucha, toda la gente se puso a llorar. Y dijo, qué bien que salga. Era algo pues increíble que se había ido. Yo ese rato he dicho, yo me voy mañana. Voy a empezar a arreglar mis cosas y me voy a ir. Y como que dije a mi esposa, nos vamos y nos vamos de acá. ¿Cuál fue la reacción de su esposa y de su familia con esta decisión? Sí, pero ¿cómo nos vamos a ir? Mira todas las cosas que hemos hecho. No, yo me voy a Bolivia. Nos damos 2 semanas y nos vamos. Y a las 2 semanas agarré y nos vinimos a Bolivia y yo compré una casa allá, claro, para vivir allá. Y dije, voy a volver y la voy a vender cualquier rato, pero me voy. Y me vine inmediatamente acá a Bolivia. Llegué a Santa Cruz. Me acuerdo que me fue a recibir Camacho, pero yo lo conocí a Camacho antes porque él me llamó Ronnie McLean. Un día me dijo, ven a cenar, ha llegado Camacho aquí a Estados Unidos y te quiere conocer. ¿Y tú quieres conocerlo? Claro, le dije. Entonces fui a su casa y le dije, me estoy yendo a Cochabamba. Bueno, entonces, ¿nos ayudas en Cochabamba? Claro, les voy a ayudar no solamente en Cochabamba, sino en el país. Yo he sido candidato a la presidencia y ya, perfecto. Entonces vine y me fue a recibir él al aeropuerto, me acuerdo. Fue gente al aeropuerto y me llamó el viceministro de gobierno. Este viceministro de gobierno, el doctor Humérez, que trabajó conmigo en la prefectura, me dijo, no, el ministro dice que no puedes venir, que te va a tomar preso, Murillo. Pues, ¿por qué me va a tomar preso si yo no tengo nada? Y yo no, pero me estoy yendo a defender, no, te van a tomar preso nada. Yo ya estoy aquí en Santa Cruz y me voy. No, mejor no, espera, no, yo tomé el avión y decidido, porque aquí el pueblo me esperaba en el aeropuerto. Y como que yo llegué, estaba la policía ahí, todita la policía, pero había cualquier cantidad de población. No sé qué hubiera pasado si me hubieran querido agarrar. Entonces, ni me acuerdo cómo he llegado yo a la tarima. En el aire he llegado la gente, estaba lleno todo el aeropuerto. Imagínate, quería agarrarme un tipejo ahí que sabemos lo que ha pasado con él. Llegué pues yo... ¿Cómo fue sentir este cariño de la gente? ¿Se lo esperaba? No esperaba semejante cariño de la población. Es decir, realmente dije, ahí está. Pero era sincero, no era ningún interés, no habíamos pagado. No habían hecho campaña ni nada por el estilo. Entonces me fue a esperar la gente, tanta gente había en el aeropuerto. Entonces lo primero que hice es yo firmé documentos para presentarme, donde tenía que presentarme. Yo no he hecho nada, aquí me voy a defender y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces me recibió la gente y bueno, logré entrar a Cochabamba y después ser candidato a la alcaldía, imagínate. Y después de tantos años hice una caravana, todavía la gente nos recibió muy bien, llegó Manfred y fui candidato a la alcaldía y ganamos, pero goleada, ¿no es cierto?, con 7 concejales. La gente se acordaba, no se había olvidado de Manfred. Ahora ya estando nuevamente en Bolivia y cómo está viendo la situación actual del país, ¿qué le depara a Bolivia? Bueno, depende de los bolivianos, le puede deparar un futuro promisorio, porque acá el poder es el pueblo, y el pueblo hoy ha madurado políticamente increíblemente. El boliviano sabe lo que tiene que hacer, sabe por dónde tiene que votar. Ya termina un ciclo, son 20 años, termina un ciclo con una política económica totalmente anacrónica, capitalismo de Estado, límites de exportación, han cambiado el escudo de Bolivia, han cambiado, por poco no le cambian el nombre a Bolivia, ¿no es cierto? Entonces,
inducen a la confrontación, a la división, a los bloqueos, siguen hablando de los 500 años de venganza, creen que es su feudo, ¿no? Tomando a tantas niñas, que da vergüenza, es decir, a nivel internacional, que un presidente haga lo que tiene que hacer. El gobierno más corrupto de la historia de Bolivia, ahí tienes con la Zapata, todo lo que ha pasado, ahí tienes 20.000 cosas que te puedo nombrar, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno más corrupto de la historia de Bolivia, y por eso tanta plata se la han saqueado del país, ¿no es cierto? Y todavía quieren volver al poder, es decir, y tú me dices, ¿qué le depara al país? El país ha sido bendecido por Dios con muchos recursos naturales, el territorio, diría yo. El otro día que estaba en Potosí, un viejito me dice, alcalde, sabe, mire, nuestra Potosí, podíamos haber hecho un puente de plata desde Potosí hasta España, tanta plata que ha salido del Cerro Rico de Potosí, antes de la fundación obviamente de Bolivia, estamos hablando de los años 1545 más o menos, pero en territorio boliviano. Pero después de eso, imagínate, hemos tenido aquí los más ricos del mundo, los varones del estaño, comparados con Rockefeller, ahí estaba Jorge, ahí estaba Aramayo, Patiño, ¿qué ha quedado aquí en Bolivia? El centro Patiño aquí, el Palacio Hermoso, franceses, pinturas y una gran hacienda, nada más. Hemos exportado tanta goma, tanta castaña. Este modelo extractivista. Gas. Exacto. Monoproductores, exportadores de materia prima. Hemos exportado cualquier cantidad de gas al Brasil, petróleo, Argentina, gas. ¿Y qué ha quedado en Bolivia? No hay dólares, no hay diésel, no hay gasolina, ya no hemos planificado, ya no hemos explorado una autoridad. Lo que yo hago siempre, entro a una alcaldía, planifico lo que se va a hacer, entro a una prefectura, planifico. No han planificado y por eso estamos en la situación. Pero ¿qué le depara? Le depara un gran futuro si es que realmente hacemos bien las cosas. No te olvides, tenemos las mayores reservas de litio en Bolivia, hoy que es la era del litio, de las baterías, de los vehículos eléctricos. En la China, por ejemplo, he visto, ya no escuchas ningún motor, motocicletas, todo es eléctrico, vehículos, transporte público, todo es eléctrico. Entonces, yo creo que si sabemos utilizar bien las cosas, vamos a ser un país rico. Vas a perdonar, es mi hija. No, si la estaba viendo, es maravillosa, me viene haciendo ojito. Es mi hija, ella siempre anda conmigo, donde estoy ella siempre está conmigo. Bella. Me acompaña, pese que el gato no es como el perrito que lo llamas, pero siempre está conmigo. Yo soy un amante de los animales. Entonces, yo le deparo un futuro promisorio a Bolivia y podemos ser un país. Aunque tú no me creas, yo no soy demagogo. Yo les he dicho a los cochabaminos que he estado en crisis, porque yo soy una persona de crisis. Cuando te he contado, cuando estaba en la alcaldía, nos han sacado en bursa, en crisis la alcaldía, yo he sido el alcalde. En la época de la prefectura, igual había crisis en el país y ha habido un cabildo en Santa Cruz donde se ha decidido que ya no se designen a los prefectos como eran por el presidente, sino que se elijan a los prefectos. Y fui el primer prefecto electo por Cochabamba. Luego, la crisis de la alcaldía acá, habían varios alcaldes, uno en la cárcel, 5 alcaldes. Yo asumo la alcaldía y la levantamos la ciudad. Y ahora el país está en crisis. Estoy seguro de poder levantar a Bolivia si es que soy candidato. Estamos haciendo una agrupación departamental en Nacional y lo logramos. Entonces yo creo que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para sentirnos orgullosos de nuestro país. Y puede ser y va a ser uno de los países más ricos de Sudamérica. Acuérdate lo que te digo. Tenemos más o menos 212 billones de dólares y si le damos valor agregado, te hablo de 414 billones de dólares. Imagínate lo que podemos hacer con eso en el país. Justamente eso es lo que le iba a comentar. Dice, a medida que usted ha estado con todas estas... Hola, bebé. Perdón. A medida que usted ha estado piloteando en estas crisis y ha sabido manejarse y manejar Cochabamba en estas crisis, el siguiente gobierno no es para cualquiera. ¿Cuáles serían las propuestas de su persona? Mira,
Este gobierno no es un gobierno para cualquiera. Yo te digo, lo principal es tener la experiencia. No es solamente tener la inteligencia, sino la experiencia del manejo de la cosa pública, del manejo de un pueblo. Para mí, una condición sine qua non, como en otros países, debería ser haber sido alcalde o gobernador, el manejar un pueblo, que no es fácil manejar un pueblo, te digo yo, ¿no es cierto? Tener esa experiencia, tener experiencia de gestión, y obviamente el país necesita cambiar el modelo económico. Es un capitalismo de Estado, como te he dicho, anacrónico. Totalmente. Yo creo que nosotros pensamos siempre una economía de tanto Estado que sea necesario y tanto mercado que sea posible. Te hablo de una economía mixta, te hablo de hacer alianzas públicas-privadas. La primera ciudad de Bolivia, Cochabamba, que hemos hecho alianzas públicas-privadas con diferentes instituciones, con la empresa privada. Hemos hecho la feria internacional, 11 días, 150 millones de dólares. Wow. El año pasado, en 11 días, 175 millones de dólares. Y con toda la ganancia que nosotros tenemos, estamos invirtiendo en el campo ferial. Ahora, con otra alianza pública-privada, estamos creciendo. El FEXCO Arena va a ser el FEXCO Arena más grande del país, más grande que el Viña del Mar, para atraer a artistas internacionales. Entonces, el alcalde piensa no solamente en el desarrollo de la ciudad, sino también el desarrollo económico. Entonces, cambiando el modelo económico y dentro de ese tanto Estado que sea necesario, tendremos las empresas más importantes, vale decir, yacimientos petrolíferos, yacimientos de litio, y podamos hacer igual, inversión también, alianza pública-privada para traer inversión y obviamente controlar estas empresas para que el país pueda redituar recursos económicos y podamos darle valor agregado a lo que podamos exportar de nuestra querida Bolivia. Pero además de eso, 17 ministerios, tan grande el Estado, 14 ministerios, y de esos 14 ministerios, 2 ministerios de economía, uno de economía y uno de finanzas públicas. Tú me dirás, ¿por qué 2 ministerios? Un ministerio de economía que se va a dedicar a la economía de la gente, de las empresas, de los emprendedores, con un banco de fomento al desarrollo de segundo piso que va a ayudar a esa gente a que podamos lograr. Ahora tenemos una gran competitividad para poder exportar y vamos a acompañar con una diplomacia del desarrollo, embajadores que en vez de solamente vayan a hacer relaciones públicas, nos ayuden a abrir mercados para todos estos productos y podamos empezar a ser un país exportador y podamos lograr una economía. Mira, Rondônia del Brasil, cuánto exporta de su agricultura hacia el Asia. Nosotros aquí en Cochabamba, el granero de Bolivia, y tenemos tantos productos en Santa Cruz, en Cochabamba. ¿Cómo no vamos a exportar? La única forma de tener divisas para el país es exportando. Entonces tenemos que exportar y tenemos que seguir explorando, evidentemente, pese a que se ha encontrado vaca muerta de la Argentina, que tiene una gran cantidad de gas, pero igual tenemos que explorar. Nosotros tenemos el ducto y vamos a seguir para 50 años más. El mundo necesita el gas. Entonces, y el otro Ministerio de Finanzas Públicas va a manejar las finanzas del Estado, pago de Fuerzas Armadas, policía, el sector médico, etcétera, etcétera. Pero va a ser un gobierno facilitador de atraer la empresa privada para que invierta. Y tenemos que entrar, pues, a ser serios, a ser creíbles, que fortalecer el Poder Judicial para tener un Estado de Derecho, tener seguridad jurídica, entrar al CIADI, donde podamos tener arbitraje para que vengan a invertir. Si no hay arbitraje, nadie va a venir a invertir al país. Entonces, tenemos que entrar al CIADE, ya sea al CIADE o al de París, para poder garantizar las inversiones extranjeras que vengan al país. Este país, la minería, la agroindustria, el mutún, que nunca lo han tocado porque decían falta de gas o no da. Haces una APP y un privado va a manejar el mutún juntamente con el gobierno, una alianza pública-privada que nos va a generar economía a nosotros y al CAGA en condiciones de intereses para el país. O sea, haríamos todas estas cosas además de gobernar a través de las alcaldías, porque la alcaldía es la institución que más cerca al pueblo está. La alcaldía ve desde la basura del ciudadano, desde el agua,
desde todo lo que es el alcantarillado, de lo que es su educación, los colegios, salud, los hospitales de primer, segundo nivel. Entonces tienes que hacer un pacto fiscal para darles más recursos. Y las provincias tienes que elevarlas en función de su vocación productiva. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya a las ciudades. El eje metropolitano es el que crece y las ciudades están vacías. Tú te vas aquí al Cono Sur, a Pasorapa, y cuánta gente va solo el fin de semana a ver su casa, entra, limpia, hace una parrilladita, duerme en la noche y al día siguiente se vuelve a la ciudad, porque no hay nada que hacer. Pero si mueves, le das economía, desarrollas esa provincia, tiene vocación productiva, entonces mucha gente va a preferirse a la provincia, como en Europa, en Estados Unidos. La gente no vive en las ciudades principales, en los suburbios, porque se maneja la economía y van a pasear a las ciudades. Lo mismo tiene que ocurrir aquí, si no se va a concentrar todo en los 6 metropolitanos y las provincias se van a quedar muertas ahí, simplemente para verlas, cuando podemos crecerlas a las provincias y lograr a través de las gobernaciones conectarlas con carreteras interdepartamentales, es decir, un país que tiene que crecer de esa manera. Eso es bien importante, hacer alianzas públicas privadas en carreteras, que hayan carreteras privadas también importantes, y obviamente generar fuentes de empleo, que es lo más importante. Se habla de una coalición que va a haber, o bueno, se plantea una coalición de todo lo que son las oposiciones. Tuto, Samuel, ¿qué opina usted de esto? Bueno, yo sé que han hecho su coalición. Samuel ha anunciado ya quiénes van a ser. Han hecho. Yo voy a hacer la coalición con el pueblo. O sea, quiero yo lo que he hecho en Cochabamba. Yo voy a buscar la unidad con el pueblo. ¿Qué ha pasado en Cochabamba, por ejemplo, cuando yo llevaba la delantera en las elecciones municipales recientemente? Vinieron los partidos políticos, los candidatos, a sumarse. Les dije, qué bien, perfecto, así ganamos todos y qué bien. Ya, pero ¿qué nos vas a dar? ¿Me das CEMAPA, me das CEMABRA, me das EMSA, las instituciones? No, les dije, vayan nomás ustedes por su lado. El único que me dijo que no iba a llevar candidato era Carlos Mesa. Sin embargo, el día de las elecciones lo inscribió a su candidato. Yo lo llamé y le dije, ¿qué pasó? No, el candidato quería inscribirse, man. Pero no sacó absolutamente nada, solamente perjudicó al voto. Entonces, yo estoy buscando la unidad del pueblo. El pueblo sí es bien maduro, sabe lo que no. Además, el voto no se transfiere, no se transfiere. Por más que tú le digas vota, y te cuento, cuando yo era alcalde en la mejor época, donde eran 13 concejales antes, ahora son 11, pero de 13 yo saqué 11 y después quería que vaya otro candidato. Yo hice campaña, personalmente iba por los mercados, nos ponían guirnaldas y todo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues que ellos tienen que votar por él. Sacamos un concejal, casi perdemos todo. Un concejal, porque el voto no se transfiere. La gente, igual cuando Evo Morales, ha habido voto cruzado. Evo Morales es presidente y yo prefecto. Evo Morales decía, van a votar por tal, por Alvarado, que era el candidato. ¿Acaso la gente votó? Votaron por mí. O sea, la gente ya es madura políticamente hablando. La gente va a votar porque el que sabe que va a lograr hacer gestión, lograr resultados. Y además todos ellos ya han sido presidentes y el país sigue igual. En cambio ahora, si yo soy candidato, si logro que voy a lograr, porque son 105,000 firmas que necesitamos, ya tenemos más de 80,000 en un mes, y tenemos 4 meses, imagínate, en un mes más vamos a tener el partido y vamos a lograr un cambio pero estructural en el país y logrando mejorar la calidad de vida, elevando el índice de desarrollo humano en todas las ciudades, provincias, trabajar y sin odios, sin rencores, sin presos políticos, es decir, un país totalmente diferente que sea respetado a nivel internacional, que es lo que queremos, y que dejemos reservas internacionales para la nueva gente que venga y que tenga reservas y no dejar de un país como el que está. Ahora estamos con la olla vacía, estamos raspando la olla, es una situación crítica. El país necesita por lo menos unos 12,000 millones para poder salir adelante. Imagínate de lo que recibíamos, 6,600 millones de dólares por concepto de gas. El país necesita para pagar solo al Estado 1,000 millones de dólares cada mes.
Y obviamente ahora para comprar diésel, gasolina, ya no son solamente la subvención 1.700 millones, hemos llegado a 3.000 millones. Debemos a la banca más de 2.500 millones de dólares a la gente, ¿no es cierto? Su gente que ha puesto su capital, ahora va a cobrar sus $1.000 y le quieren dar 6.900 a 6.96, 6.960, en vez de darle los 10.000 y tal, porque el cambio está a 10.50 o más. Entonces, todo eso hay que cambiar y hay que hacerlo realmente lo antes posible. Pero deparo un gran futuro para el país. ¿Qué le dice a estas personas que vendrían a ser sus haters, que dicen que la fortuna de Manfred viene de cosas ilícitas o de corrupción? No podrían ser, porque yo he sido dueño de Marevi Internacional, y Marevi Internacional ha estado en Cochabamba, ha estado en La Paz, ha estado en Miami, he trabajado bastante, entonces no vengo de una familia, mis padres tenían recursos, mi abuela era dueña de una gran cantidad de casas en San Pedro, entonces pueden decir lo que sea, esa es la guerra sucia, pero tendrían que demostrarlo, ¿no es cierto? Y justamente que menciona la guerra sucia, ¿por qué la política sí es tan sucia? Porque por algo mi papá me decía, no te metas en política, nunca, es bien sucia, te sacan absolutamente todo, ¿no es cierto? Y de lo que es hasta lo que no es, ¿no es cierto? Entonces, esta es guerra sucia, que me digan, no, Manfred es aliado del gobierno. Yo me acuerdo en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, firmaron mi casa, ¿no es cierto? Cuando yo compré esa casa en Tiquipaya, a $1 el metro, así costaba cuando yo he llegado, ahora cuesta $300 el metro, pero así. O sea, porque era campo todavía, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero era la guerra sucia, ¿no? Que hacen siempre a los políticos. Y eso pasa en diferentes países, pero aquí es peor aún, ¿no es cierto? ¿Cómo te atacan? Manfred fue decán de García Meza. Yo nunca he sido decán. Y si hubiera sido, lo hubiera dicho, porque es un destino militar. Pero nunca he sido, o sea, pero la cosa era atacarlo a Manfred. Hasta ahora siguen diciendo, ¿no? Ha continuado primero Goni, porque Carval no podía ganarme, era su asesora de estrategia política de Goni. Entonces me hicieron la guerra. Como no me podían ganar, ellos decidieron, si tú ves el Google y ves todo lo que han hecho, vas a ver, hay que ensuciar a un candidato limpio, a Manfred, dice. Y hacen, y tú vas a ver en el Google, así como sale Our Brand's Crisis, nuestra marca es la crisis, vas a ver toda la historia en el Google, de la película completa, ¿no es cierto? Y ves también ahí como dice, hay que ensuciar a un candidato limpio. Y Sánchez de Lozada ya ha hablado con Johnny Fernández para él que sea el que lo ataque, el que le diga, el que haga, y empiezan a hacerme la guerra sucia, porque no podían. Y nuestro estratega político que tomamos no sabía cómo defender en su momento. Decía, no hay necesidad de responder, no responde. Cuando deberíamos responder y decir así. Bueno, pero igual ganamos esa elección, no nos pudieron ni así ganar ni con la guerra sucia, pero ya modificaron los resultados, hicieron el fraude en la corte, volcaron las cifras y lo hicieron ganar a Sánchez de Lozada cuando yo había ganado esa elección. ¿Qué último mensaje le tienen las personas que nos están viendo en estos momentos? El mensaje, les digo que en realidad yo soy una persona que quiero trabajar por el país, no soy un chiquillo, no quiero jugar con Bolivia. Bolivia ya no está para experimentar nada. Bolivia necesita gente con experiencia, gente con resultados, y yo creo que yo no he tenido la oportunidad de ser presidente. Estoy seguro que si soy presidente voy a cambiar el país y lo voy a cambiar de veras. Sé lo que tengo que hacer, sé manejar un pueblo, yo llego a todos los estratos sociales. Imagínate lo que era Cochabamba, decían Manfred no va a entrar a la zona azul, donde han ganado 4 concejales, ahora es mi casa, siempre estoy ahí porque he trabajado con ellos trabajan conmigo, y así queremos buscar la unidad del pueblo boliviano para trabajar por nuestra Bolivia, para trabajar por los jóvenes que estudian y que tienen que irse del país. ¿Por qué?
porque aquí no encuentran trabajo profesionales y tienen que ir a trabajar de lo que sea. O cuántas empresas, me dicen que ya son casi 1000 empresas las que se han ido al Paraguay, a un país más chico. Pues no puede ser. Tenemos que cambiar el país y lo tenemos que hacer ahora. Muchas gracias, Manfred. Muchas gracias, Juan. Por recibirme. Qué gusto darte. Gracias. Un placer.